Muchas gracias a todos los amigos que están conectados el día de hoy aquí a Zoom y a nuestros amigos que nos van a ver más tarde en Facebook y en YouTube también. El día de hoy tenemos eh, un programa que tiene que ver con las historias de regreso a clases en nuestro caserío. Para esto hemos invitado a Ever Flores Sánchez y Allen Cotrina Zulueta, quienes son hijos de este caserío de Mitopampa y quienes han pasado por las aulas de las instituciones educativas en Mitopampa y nos van a contar sus experiencias, sus historias, algunas anécdotas que tengan y con ello vamos a compartir y también quisiéramos que ustedes que están aquí presentes nos participen con sus ideas, con sus comentarios, con algunas anécdotas también que tengan, porque la idea es esto, ¿no? Compartir estas historias para que nuestra historia no se quede en el olvido. Hablando del regreso a clases, no sé ustedes, quizás se acuerdan, de hecho que sí, pero de lo que se acuerden, ¿cómo ustedes se preparaban para el inicio a clases? Porque yo me acuerdo que era como un ritual y era bastante sagrado lo que es la cuestión académica, educativa en Mitopampa, en el caserío. ¿Y cómo en su casa ustedes, su familia, se preparaban para el inicio a clases? No sé quién desea empezar. Esta vez a Ever, pues, que me descendió la costa la vez pasada. Gracias. Como dice Coco, sí pues era como un ritual, era una programación así tal, al menos de mi mamá. Recuerdo que 2 semanas antes del inicio de clases ya se paraba un domingo para ir a Santa Cruz a comprar los útiles escolares y, y luego ya, porque había que forrar cuadernos y prepararse, ¿no? Entonces, forrar cuadernos, forrar libros, bueno, no recuerdo de muchos libros, pero sí teníamos que prepararnos. Y yo era muy descontento mis cuadernos tenían que estar bien forrados, ¿no? El vinifán bien doblado, que la cinta que pega no esté con marca, con huellas de dedos, entonces que esté bien presentable. Eh, Eso, y el día del inicio a clases, pues contento de regresar nuevamente y, y recuerdo que iba con mi poncho por la lluvia y como el poncho era de lana o de hilo y absorbe el agua, entonces para que no absorba mucho un plástico encima. Eh, He usado yanques también y para poder, era lo más seguro, porque las zapatillas se llenaba el agua, las sandalias se quedaba en el barro. Entonces, en cambio, el yanque era lo más duro y lo más seguro para poder caminar entre el barro, entre las piedras y podíamos llegar a la escuela y lavarse los pies y poder continuar, ¿no? Y rápido se secaba en el yanque. Entonces, ese recuerdo tengo de la escuela y yo siempre he sentido una felicidad volver a clases. Me has hecho recordar, Ever, bueno, primero que fue un trabajazo en estos últimos días de volver a recordar, y la verdad que no tenía muchos recuerdos. Entonces le decía a mi hermana: oye, hermana, no recuerdo casi nada de mi infancia. Oye, creo que estoy mal, creo que ya estoy con Alzheimer. Entonces, investigando un poco, resulta que los seres humanos, es casi normal que tengamos amnesia infantil. Hasta los 6 años, nuestra memoria como que no es tan buena, porque nuestro cerebro va renovándose, se van creando nuevas neuronas y por supuesto algunas cosas se nos olvidan. Sin embargo, ahora que Ever hablaba, pues me trae el recuerdo efectivamente algo parecido, ¿no? Primero que como era en abril,
en marzo usualmente cae Semana Santa, y el famoso Domingo de Ramos íbamos a hacer las compras a Santa Cruz, en caballo, por supuesto, porque en ese tiempo no existían los carros más que los camiones para cargar las papas y otros productos agrícolas. Y bueno, pues era todo también una novedad estar en el pueblo, en la capital provincial y ver no solo pues obviamente los cuadernos, porque como dice Ever, libros era un lujo casi pues no se conocían los libros, más que los que llegaban con los profesores de la mano y nos podían prestar. Y al forrar y comprar las cosas ahí en Santa Cruz y ver los otros negocios como los sombreros chotanos, como los dulces de la costa, etcétera, ¿no? En Domingo de Ramos. Entonces se compraba ahí, se regresaba a la casa y mi papá tenía la costumbre de forrar los cuadernos con minifan, pero adicionalmente ponerle en las carátulas los calendarios que tenía en la pared, pero obviamente para el revés, por la parte blanca, entonces se veían pues impecables esos cuadernos hasta que ya lo utilizábamos y tendían a hacerse orejas de perro, que le decíamos, a doblarse las esquinas de los cuadernos. Y por supuesto, si bien es cierto era lluvia en abril, porque en abril y mayo llueve bastante, yo tenía el privilegio de vivir a 100 metros de la escuela, entonces como que no he tenido muchos contratiempos en llegar a la escuela y regresar a casa. Y con emoción, pues uno se acostumbra con los compañeros, el ser humano es de naturaleza tendiente a estar en grupos, a jugar, además de niño uno juega mucho, lo que siempre le interesa a todos los muchachos es la hora de recreo y la pelota y pelotear un rato, ¿no? Pero sí recuerdo que el inicio de clases, como dice Coco, era muy ceremonioso, invitaban al teniente gobernador, al tío que le decimos Ofo. popularmente Ofo, para que dé las palabras de inauguración en representación del presidente de la República. Y todos en el patio muy solemnes, cantando el himno nacional y todas esas cosas ahí en el patio, debajo de la carretera, porque como les repito, estábamos en el ambiente antiguo, donde eran las casitas de teja y de barro, y las carpetas. Una de las particularidades que recuerdo es que mi papá me mandó a hacer una carpeta unipersonal para mí. Bueno, como, no sé, pues como un gesto de cariño, ¿no? Que nos hizo decir, no, las carpetas están muy viejitas, y que te voy a mandar a hacer tu carpeta para que estés tranquilo y no estés jugando mucho con los demás compañeros y no te distraigas a la hora de las clases. Y así que llegando a la escuela con la carpeta. Ese es uno de los pocos recuerdos medio borrosos y rebuscados en el baúl de los recuerdos. Qué interesante y anecdótico las cosas que nos cuenta Allen y Ever. Efectivamente, se nos había olvidado mencionar que las clases antes empezaban en abril, ¿no? Y todo a marzo era matrículas, como Ever lo había comentado antes de empezar la reunión. Y claro, en esa época llueve bastante. La época ya, digamos, de noviembre, diciembre empieza a llover, enero, febrero, todos son lluvias, nublado, garúas, no para de llover en algunas semanas. El maíz está a botar choclo, ya se empieza a comer febrero, marzo, choclo, humitas, las casas humean como locomotoras, hace frío, pero uno tiene siempre la esperanza de que al llegar a visitar a alguien te van a invitar choclito con queso, humitas. Entonces esas son las cositas que yo asocio de esta época, las humitas, la lluvia, el olor a mojado, la neblina y lo que comenta Ever inicialmente, de que cuando venían los chicos de más lejitos tenían que venir con su poncho, ¿no? Y si tenías tu ponchito de lana, claro, si llueve, el agua se almacena, pesa después, entonces tenías que traer tu plástico. Y como comenta Allen también, nosotros inicialmente vivíamos ahí cerquita en el pueblo, en la casa de Allen hemos vivido un tiempo, y después pasamos a vivir a La Conga, por donde vivía Ever. Y de ahí también, en época de lluvia era un poquito fregado por la lluvia misma,
pero era una emoción porque en Mitopampa, para que ustedes tengan idea, el caserío es una calle y casas alrededor, unas cuantas casas antes, todo el mundo veníamos de afuera y no hay otra actividad más que la actividad académica, ¿no? La escuelita, la primaria, la secundaria, y los domingos a las 6 de la tarde o los sábados a las 6 de la tarde la pelota, ¿no? Que antes había cuando estaba ahí la canchita de fulbito. Nada más ocurría ahí. Entonces, la vida de la escuela y del colegio era, digamos, la vida social. Entonces era un acontecimiento. Y es por eso que, como Allen comenta, se le invitaba al teniente gobernador a dar las palabras de bienvenida a la inauguración del año académico. Eh, se formaba y era algo que religiosamente lo hacíamos todos los días del año. Se formaba en la mañana y se cantaba. No sé si se acuerdan, había unas canciones viejitas, ¿no? Y se cantaba parte del himno nacional, había que tenía que cantarse algo alusivo. Las bandadas de palomas. Las bandadas de paloma, ¿no? Claro, pero yo recuerdo de que tanto el himno nacional se cantaba, pero con una emoción los profesores, tú mirabas a tu profesor que te estaba mirando serio, sí, porque no cantabas con toda tu fuerza y tenías que cantarlo, pero a todo pulmón, y lo entonábamos así. Y era muy emocionante y al final muy ordenados a pasar al aula, ¿no? Algo que también recordaba mientras Coco nos hacía recordar de los choclos, eran los virus. Eh, Al salir del colegio, lo que estaba por ahí cerca a la carretera, provocaba un virus, ¿no? Se veía bonito y a veces uno quería jalar, entonces era eso, ¿no? La Los virus. golosina de esos tiempos. Claro, para los que no se orientan, el viro es la caña del choclo. El, el maíz en sí se El siembra, tallo del choclo. el tallo del choclo, ¿no? El tallo del choclo. Y ese es dulce, ¿no? Tú tienes que pelar el viro o simplemente lo giras, ¿no? No tienes que chingar, digamos, algo así. Cuidado nomás que no te corten los dedos o la lengua. Exacto, exacto. Y, y como no es, bueno, ahora ya supongo que sí, no había tiendas de golosinas como lo hay en las ciudades. Las frutas, el virus, las lucmas, las naranjas, eran cosas que, digamos, se tomaba como golosinas, ¿no? Y las pequeñas cosas que nos podían divertir en las horas de recreo, ya digamos. Así es. Algo también que comentaba sobre la forrada de los cuadernos. Recuerdo que también los cuadernos, cuando no había Vinifan, con papel de azúcar o papel periódico, ¿no? De tal manera que todos tenían que estar forrados. Y recuerdo que los cuadernos, de alguna manera, tenían que tener su portada, porque tenían que estar bien presentables, ¿no? Así es, para que no se pierdan o para que prestes a los compañeros que no copian o no escriben y porque después el profesor tenía que revisarte si has hecho las tareas, ¿no? Para todas esas Yo cosas. recuerdo también que no todos tenían la mochila con cierre, eran unas mochilas de ese parece jean, ¿no? La gran mayoría, y otros usaban Claro, eh, claro. alforja, otros utilizaban bolso, entonces, y Como en un la alforja borradito, ¿no? mayormente con la lluvia había que cuidarlo un montón a los cuadernos porque si no, se mojaban.
Claro. Así que sí, todos esos recuerdos. Estoy recordando casi todo. No sé si se acuerdan ustedes que cuando se compraban los uniformes o se compraban en Santa Cruz, como lo comentó Allen, que uno tenía que ir generalmente los domingos, porque los domingos era el día de negocio del mercado grande, que iban de todos los pueblitos, o también se compraba la tela y después se mandaba a hacer en el sastre, ¿no? Allen, quizás quieres comentar algo al respecto. Claro, porque, bueno, mis tíos son pues los conocidos como los sastres, ¿no? Claro. Que viene una tradición de mis bisabuelos, que había un bisabuelo que se llamaba, bueno, se apellidaba Llamo, ya me olvidé el nombre, el Telésforo Llamo, y luego, bueno, vino la tradición, mi tío Eduardo, el que hace los uniformes hasta ahorita, tanto así que yo cuando me compro unos jeans, y de paso me estoy yendo allá, y ya los llevo, tío, me lo cortas, me lo arreglas estos jeans y todo. Esa es sí, efectivamente, que ibas por tu telita a Santa Cruz y ya él te hacía las camisas y los pantaloncitos. Y las bolsitas, Y los morrales. los morralitos que los llevabas cruzado el pecho, o claro, también la alforjita, ¿no? Yo recuerdo que la escuelita y en el jardín tenía una alforjita verde con rayitas rojas, y ese lo andaba para todo lado. Y recuerdo que quería hacer en algún momento palangana, y en un lado le ponía una radio viejita y atrás le ponía mi cuaderno. Claro, son pilas, porque Sí, y lo bueno que tú, Coco, tienes una memoria prodigiosa porque cuando escribes y veo que lo detalles no solo con tanta emoción, sino con un nivel de detalle impresionante, entonces ahí recién nos hace revivir aquellos momentos de la infancia, de la adolescencia, ¿no?